¿Qué tal, chicos del coro? Muy buenas tardes. Aquí reportándome, creo que no necesito mayor presentación, chicos de segundo semestre. Pues aquí para darles alguna información relevante para las próximas actividades que ustedes van a realizar. Recordar que vamos en la unidad número 3 y para este propósito he preparado algunas anotaciones que son relevantes para lo que ustedes van a hacer, ¿de acuerdo? Entonces, sin mayor preámbulo, pues vamos a la información. Bueno, pues aquí estamos. Jóvenes, me urge que les quede bien claro de dónde va a salir la calificación del segundo periodo. De hecho, pues ustedes ya están trabajando en ello, ¿no? ¿Se acuerdan que ya entregaron alguna actividad? Bueno, pues eso ya va rumbo a la evaluación del segundo periodo. A continuación, para reiterar los criterios de evaluación del segundo periodo, ¿sí? Lo que ustedes ya hicieron fue los mapas conceptuales, ¿se acuerdan? ¿Ok? Bueno, pues eso tiene valor de cuatro puntos. El segundo criterio se refiere a los análisis del problema desde la perspectiva de las teorías de las corrientes de pensamiento, las cuales ya habíamos mencionado, pero solamente yo les voy a pedir que realicen análisis de problemas desde la estructura funcionalista, la teoría crítica y el materialismo histórico, ¿no? ¿De acuerdo? Cada uno de estos tiene un valor de 1.5. En general va a ser 4.5. Entonces ya llevamos 8.5. El 1.5 que falta se cubrirá con un cuestionario que yo les voy a enviar posteriormente. No se me desesperen. Y ese cuestionario va a ser una especie como de resumen de los aspectos más relevantes, más importantes de las cuatro corrientes o escuelas. Recuerden que de una no van a hacer un análisis de problema. La cuarta es la teoría crítica, pero que también a continuación ahorita se las voy a explicar porque pues les debe de quedar claro. ¿De acuerdo? Entonces, su siguiente actividad se refiere a eso, que ustedes analicen un problema social desde la perspectiva de la estructura funcionalista, la teoría comprensiva y el materialismo histórico. ¿Cuáles son los requisitos de este trabajo? Bueno, este trabajo, sí, ustedes lo van a subir a mi correo el viernes 15 de mayo. ¿Cuáles son los requisitos del trabajo? Debe tener una portada, debe tener una introducción, como lo estoy señalando aquí precisamente. Eh, y ya una vez de la portada, la introducción, sigue el análisis del problema social, ¿no? ¿De acuerdo? Ustedes pueden analizar el mismo problema desde estas tres perspectivas o analicen un problema diferente, como ustedes gusten, ¿de acuerdo? Regresando a los requisitos. En el análisis del problema les voy a pedir mínimo una cuartilla y media, incluyendo una imagen mínimo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces por eso aquí le pongo una imagen, más una conclusión, repasando portada, introducción, análisis del problema, ¿sí? Y al final una conclusión. Recuerden que esto de una imagen va dentro de la interpretación o el análisis del problema. ¿Queda claro? Muy bien. Entonces ya repasado los criterios de evaluación, espero que quede muy claro, que les quede muy claro dónde va a salir, ¿sí? Pues vamos a pasar a lo siguiente. Bueno, pues regresamos. Aquí estamos en la siguiente página. Les digo esto para que ustedes se ubiquen en dónde vamos. Vamos en el bloque número 3, cuyo nombre corresponde a la interpretaciones científicas de la realidad social. Como ya lo había mencionado en una introducción anterior, que pues la evolución de las sociedades, en la evolución y la historia de las sociedades, el hombre siempre ha buscado explicarse su realidad, buscar solución a los problemas sociales, a los problemas que se le presentan. Y pues para ello, a lo largo de la historia, han existido diferentes opiniones, diferentes ideologías, diferentes escuelas de pensamiento, y a nosotros nos corresponde pues meternos en este rubro, ¿no? El de las escuelas de pensamiento o corrientes ideológicas, ¿sí? Y son las que vamos a ver a continuación. ¿De acuerdo? El programa indica que también les hable sobre otra corriente de pensamiento. Hay otras más, pero el programa me pide esto, que les hable sobre el positivismo. ¿Qué es el positivismo? También fue una corriente ideológica, ¿sí? Que postula que solamente el conocimiento resultado de una investigación científica, de responder hipótesis,
¿sí? Solamente ese conocimiento que proviene de este quehacer científico, ¿sí? Es auténtico. Es decir, otro no. Entonces le da prioridad al método científico, a la ciencia. De ahí en fuera, pues no sirve, ¿no? ¿De acuerdo? Eh, Cabe señalar que pues, el positivismo fue un movimiento filosófico en el siglo XIX, cuyos autores fueron, como lo señalo aquí, Saint-Simon, que fue el primero, el de la idea, el que lo inició, pero quien lo llevó a su máxima expresión fue el señor Augusto Comte. ¿Sí? Luego se le da continuidad y quien lo expande en la Gran Bretaña, ¿sí? En el siglo XX fue Stuart Mill. ¿De acuerdo? Bueno, eso es con respecto al positivismo, ¿sí? No, espero que les quede claro. Que es una corriente que postula que todo conocimiento es auténtico si resulta de un trabajo científico. Eso lo resume todo. Bueno, pues pasemos a lo que nos urge que ustedes entiendan muy bien. Y pongo ahí como temática explicación para comprender las posturas de cada corriente o escuela de pensamiento. Es decir, les voy a explicar tres. Y vamos a empezar con el estructural funcionalismo. ¿Sí? ¿Por qué estructural funcionalismo? Bueno, vamos a analizar la palabra por palabra. La palabra estructural supone partes que componen algo. Todo lo que existe está compuesto de algo. Funcionalismo, que las partes que componen ese algo tienen una función. ¿Sí? Así, por ejemplo, una empresa, un gerente que ocupa un puesto importante, un lugar específico en la jerarquía más alta, pues ese gerente desempeña una función diferente a aquel obrero que ocupa una posición específica en la estructura organizacional, pero que tiene mayor relevancia, pero que es importante de todas maneras. Desempeñan funciones diferentes. En un juego de fútbol, el defensa hace una función diferente al delantero, ¿sí? Y son parte de la estructura de un sistema llamado equipo, ¿sí? Aunque tienen posiciones diferentes, en realidad trabajan sobre un mismo objetivo, que es el de ganar. ¿De acuerdo? Muy bien. Por eso, estructural funcionalismo. Le pongo aquí componentes de algo. Y funcionalismo, la función que les corresponde hacer, o el rol social, como le llama Emilio Durkheim. ¿De dónde viene el estructural funcionalismo? Bueno, pues fue creado por el sociólogo Emilio Durkheim. ¿De acuerdo? Muy bien. Para esta corriente de pensamiento hay aspectos muy importantes, muy relevantes, que Durkheim le llama hechos sociales. Bueno, los hechos sociales se refieren a esos aspectos más relevantes. ¿Cuáles son? Los vínculos sociales, los roles sociales, el suicidio, las instituciones. ¿A qué se refiere Durkheim con vínculos sociales? Son los lazos, los que nos une a cada uno de nosotros. Amistad, afectivas, por intereses propios. Alguien desea ganar dinero, busca un trabajo, ahí va a encontrar a otros que tenían la misma motivación. Son vínculos sociales. Entonces, para Durkheim, estos vínculos son importantes. Cuando estos vínculos se rompen, imagínense una familia, cuando los vínculos familiares se rompen, el pronóstico no es muy bueno para la sociedad. ¿De acuerdo? Entonces es bien importante mantener esos vínculos sociales, porque a partir de ahí se desencadena y se desarrolla una sociedad bien o mal, dependiendo de todos estos vínculos. Los roles sociales son el papel que desempeñamos cada uno de nosotros. Yo como maestro, ustedes como estudiantes, tenemos roles diferentes. ¿Sí? Es la función que nos corresponde hacer según la posición que tengamos. En el caso de un servidor, soy maestro, soy padre de familia, soy parte de un equipo de fútbol, soy parte de este equipo, soy parte de este grupo, etcétera. Son distintos roles sociales, soy parte de una vecindad, etcétera. Nos desarrollamos diferentes roles y la manera en cómo nosotros desempeñemos estos roles sociales, de ahí va a depender también cómo funciona la sociedad. Con nuestra participación contribuimos con nuestro granito de arena a que una comunidad, un municipio, una sociedad en general sea estable o sea inestable. Para Durkheim también es bien importante el suicidio. ¿Por qué Durkheim habla sobre este tema que a muchos asusta, claro, ¿no? Bueno, pues los suicidios, dice Durkheim, que también son producto del mal funcionamiento social, de la ruptura de vínculos sociales.
¿sí? Y una gran serie de cosas. Durkheim distingue tres tipos de suicidios. Uno que es el anómico, el otro es altruista y el otro es egoísta. ¿Cuál es el anómico? Bueno, pues el anómico se refiere a aquel que se origina cuando hay una descomposición social, cuando no hay normas, no hay reglas, ahí todo está conflictivo, ríspido, ¿sí? Y cuando hay esa descomposición social se dice que hay personas que por falta de comprensión del entorno, por falta de autocontrol, le pierde sentido a la vida y se quita la vida, el anómico. El altruista es el suicidio que es humanitario, corresponde en este caso, por ejemplo, a un héroe, un bombero que sube al tercer piso a rescatar a un niño, a un anciano, sabe que pudiera costarle la vida. Alguien más le podría decir, oye, ir al tercer piso es un suicidio, pero a él no le importa, lo hace por salvar. Héroes de guerra, un soldado que rescata a su amigo, etcétera, etcétera, ¿no? El suicidio altruista se refiere a eso. Y el egoísta es aquel que por tener, intereses tan personales, tan individuales, tan internos, ¿sí? Eso le obstaculizó adaptarse a su entorno y tiende a ¿qué? Ve que la única solución es el suicidio. Bueno, eso es en cuanto al suicidio, ¿de acuerdo? Para Durkheim también son importantes las instituciones, ¿de acuerdo? ¿Qué dice que son las instituciones? Pues son los componentes más importantes de una sociedad. Colaboran con el Estado para proporcionar estabilidad al Estado. ¿Sí? Las instituciones de salud, de vivienda, la familia también es una institución importante y creo que es la básica, es la más importante. Se descompone la familia, se descompone la sociedad. ¿De acuerdo? No sé si haya alguna duda hasta aquí. ¿De acuerdo? Muy bien. Cuando hablamos sobre lo estructural funcionalismo o funcionalista, ¿sí? Esto nos lleva a pensar en un sistema, ¿sí? Y un sistema puede ser un carro, un libro, una sociedad, el mismo mundo, ¿sí? Y todo sistema tiene una estructura. Todo tiene una estructura, es decir, la forman partes. Un libro tiene componentes, tiene elementos que lo conforman. El átomo tiene una estructura, elementos que lo componen, y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Entonces, todo sistema tiene elementos que lo componen y se dice que un sistema es estable cuando las partes que lo componen funcionan muy bien. Imaginemos un carro. Un carro está estable y anda muy bien porque todos sus elementos que lo componen funcionan bien. Y un sistema es inestable cuando alguno o varios de los elementos que lo componen funcionan mal. Entonces, ya con esto nosotros podemos analizar cualquier problema social, solamente analizando sus componentes, quién está fallando, qué está fallando, quién no está haciendo bien su trabajo. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso es en cuanto a los sistemas. Y el sistema puede ser el mismo país, ¿sí? Vamos a continuación a hablar sobre precisamente lo que ustedes van a hacer, ¿sí? En base a esto, pues ustedes van a seleccionar un problema social y lo van a analizar desde el punto de vista del estructural funcionalismo. Lo van a analizar como sistema. Si agarramos, por ejemplo, la pobreza, hay que preguntarse quiénes o qué componentes no están funcionando bien. Eso es desde el punto de vista de Emilio Durkheim o del estructural funcionalismo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a pasar a la siguiente corriente. Bien, tenemos a continuación la teoría comprensiva. ¿Qué es la teoría comprensiva? Pues es una corriente de pensamiento que plantea estudiar a la sociedad y sus problemas a partir de interpretar el comportamiento individual y la acción social. Recordar que hay acciones individuales y hay acciones sociales. Y ustedes ya saben distinguir cada una de ellas porque ya lo vimos para el primer periodo. Bueno, la teoría comprensiva surgió en el siglo XIX y esta fue considerada una de las obras sociológicas más importantes del siglo XX. Bueno, ¿quién es su autor? Ya lo habíamos dicho y ustedes ya lo saben. El autor de la teoría comprensiva es el señor Max Weber. Bueno,
¿Cómo analizar, en qué consiste para comprender bien la teoría comprensiva? Consiste, como lo dice su concepto, cómo vamos a interpretar el comportamiento individual y el social. Bueno, ¿qué es una acción individual? Reitero, ustedes ya lo conocen. Esta acción individual obedece a motivos o rasgos muy personales. Un ejemplo de ellos pues, es como el suicidio, ¿no? ¿Sí? Si analizamos el suicidio, aquí comprendería analizar, eh, para tratar de comprender esta acción del suicidio, pues teníamos que comprender, estudiar o analizar los motivos, qué lo llevó a suicidarse. Nos deberíamos preguntar sobre las causas individuales que lo llevaron a hacerlo. ¿Qué lo llevó a hacer? A lo mejor diría, es que no me siento amado, no tengo papá, no tengo mamá, la gente me hace bullying, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es una acción social? Ustedes van a recordar que Weber distinguió 4 tipos de acción social. ¿Qué es esa acción social? Es lo que nos distingue, lo que nos mueve a todos en masa. ¿Qué nos mueve a nosotros? Las costumbres, las tradiciones. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Las tradiciones. Entonces, esta acción tradicional está vinculada a las tradiciones y a las costumbres que tenemos en nuestro país. Esas nos mueven. En una sociedad es diferente porque tiene tradiciones, una historia, una tradición diferente, tienen costumbres diferentes. Otra acción social se refiere a la afectiva. Esta acción afectiva está vinculada con el aspecto emocional. ¿De acuerdo? La amistad, el noviazgo, el vecindario. ¿De acuerdo? Es la acción afectiva. Ya lo habíamos visto. La racional con arreglo a valores. Recordar, aquí entran en juego pues los valores, las normas, ¿sí? Que nos hacen también que nos comportemos de manera aceptable o inaceptable para los demás. La última acción con arreglo a un fin racional. Esto es basado en los intereses, las metas que cada uno tengamos. Les decía, por ejemplo, el trabajo, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo vamos a analizar un problema social de acuerdo a la perspectiva de la teoría comprensiva? ¿Cómo lo vamos a analizar? Es preguntándonos qué falta, ¿sí? En esas acciones sociales, ¿sí? Puede haber la carencia de una o una no esté llevándose bien a cabo, ¿de acuerdo? Y va a generar un problema social. Por ejemplo, la pobreza. ¿Por qué se origina la pobreza? Bueno, pues falta de recursos. ¿Sí? ¿Por qué hay falta de recursos? Alguien no está aplicando muy bien la distribución del ingreso, no está generando empleos y en ese caso estamos relacionando la Secretaría de Trabajo, la Secretaría de Economía, perdón, y el gobierno. ¿Y qué tal si tenemos un gobierno también que pues, no tiene ética? No tiene valores. Nosotros estaríamos explicando la pobreza en una acción social llamada falta de afectiva. ¿Sí? A lo mejor la persona, el dirigente, el funcionario, viene de una familia disfuncional y no generó valores. ¿Sí? También puede estar basada en la racional con valores, la afectiva, este funcionario, esta persona viene de un ambiente donde faltaba amor, faltaba atención, etcétera, etcétera. Pueden haber 2 causas en un problema. Entonces, analizar un problema social desde la perspectiva de Max Weber es tratar de comprender por qué está haciendo eso, por qué se generó el problema. Es un tanto aplicar psicología aquí. ¿Sí me explico? ¿Sí? ¿Cuál otro podríamos? La delincuencia. ¿Sí? Al analizar el problema de la delincuencia tendríamos que filtrarlo a través de estas 4 acciones sociales y ver cuáles son las que tienen impacto en la delincuencia. Si es por afectiva, ¿sí? Si es por valores, arreglo un fin y tradicional. ¿Sí me explico? Me pueden hablar si tienen alguna duda sobre esto, pero de cualquier forma, en internet ya hay ejemplos, ya hay ejemplos de lo que les estoy diciendo. Hay problemas analizados desde la perspectiva de la teoría comprensiva. Y si aún así no lo entienden, pues igual me pueden hablar por teléfono y me preguntan. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a la siguiente. Bueno, aquí estamos. Vamos ahora con el materialismo histórico.
Ustedes ya saben que su autor fue Carlos Marx. ¿Qué es el materialismo histórico? Es una doctrina que afirma que el materialismo, ¿sí? O la evolución de la producción material es la clave de la evolución de las sociedades, ¿sí? En pocas palabras, el materialismo histórico, como lo pongo aquí, es la interpretación materialista de la historia. ¿Sí? Al materialismo histórico también se le llama materialismo dialéctico. La palabra dialéctico o dialéctica está relacionada con cambios. Nosotros podemos enlazar esto y explicarlo de manera general. O sea que nos explica que la evolución de una sociedad está basada en la producción material. ¿De acuerdo? La evolución de la sociedad, es decir, la historia de nuestra sociedad, la historia del mundo, realmente se basa en cómo ha evolucionado la relación material, las relaciones de producción. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces, la, la producción material, ¿sí?, contribuye a la generación de riqueza. ¿Dónde se produce la riqueza? Se produce con el trabajo. Recuerden, no hay trabajo, no hay dinero. Hay dinero si hay trabajo. ¿Quiénes participan en el trabajo? Pues el obrero, el patrón y la naturaleza. Esta parte, aquí se genera la riqueza. Aquí, esto es el materialismo. Aquí está el materialismo dialéctico. Una sociedad va a evolucionar, ¿sí? Una economía va a evolucionar si tiene buenas relaciones productivas. ¿De acuerdo? Si tiene buena planta trabajadora, si tiene buenos patrones, si hay trabajo, si hay naturaleza, si hay recursos naturales. También es bien importante, yo creo que es de lo más importante, que existan recursos naturales. Se dice que un país es rico si tiene oro, plata, si tiene mucha producción agrícola, pesca, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí se genera la riqueza, jóvenes. Aquí, en las relaciones de el obrero, el patrón, ¿sí?, y la naturaleza. A esta parte, Marx le llama estructura económica o le llama infraestructura. Entonces, la estructura económica o infraestructura es donde, en pocas palabras, donde se genera la riqueza. ¿De acuerdo? ¿Cómo se genera la riqueza? Pues mediante trabajo, ¿sí? Y el trabajo implica una relación entre tres elementos: el obrero, el patrón y la naturaleza. ¿De acuerdo? Espero que quede claro. Bueno, eso es la infraestructura. Carlos Marx también habla sobre otra parte de la sociedad que se llama superestructura. ¿De acuerdo? La superestructura. Aquí la tenemos. Bueno, por lo tanto, en una sociedad y la evolución de esta, es importante la producción o generación de riqueza. Esta riqueza luego se distribuye para cubrir las necesidades sociales, como cuáles: la educación, la salud, la vivienda, gastos del gobierno, carreteras, etc. A esto es lo que Carlos Marx le llama superestructura, la cual se sostiene con la riqueza que se deriva de la infraestructura. Entonces ustedes ya pueden distinguir qué es la superestructura y la superestructura. En pocas palabras, la infraestructura es donde se generan los ingresos, donde se genera la riqueza. Y esta riqueza va a sostener a los elementos de la superestructura. ¿Cuáles son los elementos de la estructura? Pues el Estado, las diferentes instituciones, la religión, la vivienda, la escuela, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es la superestructura. Jóvenes, analizar entonces un problema social cualquiera, como la pobreza, la delincuencia, desde el punto de vista del materialismo histórico, tendríamos que preguntarnos qué está sucediendo en la infraestructura. Es decir, cuando aquí hay problemas, va a haber muchos problemas sociales, ¿sí? En específico, la pobreza, el desempleo, ¿sí? Y una gran cantidad de problemas que, por ejemplo, en México ya los conocemos, pues está relacionado con eso. ¿De acuerdo? Entonces, si analizamos la pobreza, pues obviamente quiere decir que aquí algo anda mal. La delincuencia, pues no hay dinero. La delincuencia, porque hay delincuentes, no encuentran trabajo o no quieren trabajar. Y la falta de recursos, la falta de riqueza, es lo que también ahí configura como la base de la delincuencia. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si haya alguna duda.
¿Sí? Reitero, para analizarlo, un problema social desde la perspectiva de Max Weber, hay que irse a esta parte, a la infraestructura. ¿Qué está fallando aquí? ¿Qué está fallando aquí? ¿De acuerdo? Cuando no hay trabajo, entonces decimos que se va a originar pobreza. ¿De acuerdo? Y así podemos analizar otros problemas. ¿Sí? Bueno, pues pasamos a las... Hasta aquí ya son las tres corrientes que ustedes van a trabajar en el análisis de un problema social o varios problemas sociales. ¿Sí? Materialismo histórico, teoría comprensiva y estructura funcionalista. ¿Sí? Aunque ustedes no la van a trabajar, pero es importante, yo les voy a explicar la teoría crítica. Entonces, esa es a continuación. Iniciamos. Bueno, aquí tenemos la teoría crítica. Esta teoría crítica nació en la Universidad de Frankfurt, Alemania. Específicamente nació en el Instituto de Investigación Social de Frankfurt. ¿Sí? ¿Qué es la teoría crítica? Bueno, es una doctrina, una escuela de pensamiento que estableció, ¿sí?, una crítica, por eso de su nombre, una crítica hacia la teoría tradicional, en especial al marxismo. Lo criticó a la cultura, y a la moral occidental. Analizando cómo éstas obviamente influyen en las acciones del comportamiento de una sociedad. Bueno, esta teoría crítica, pues ya saben entonces de dónde proviene su nombre, ¿sí? Tuvo varios representantes: Teodoro Adorno, Walter Benjamin, Max Horkheimer, ¿sí?, Herbert Marcuse, Jürgen Habermas, Erich Fromm, entre otros. Bueno, pues para complementar un poquito más, cabe mencionar que estos autores, recuerden, Erich Fromm fue discípulo de Sigmund Freud, ¿sí? Y Sigmund Freud y Erich Fromm se metieron mucho al psicoanálisis. Bueno, pues en una ocasión esta escuela, es la escuela crítica, de la teoría crítica, analizaron el comportamiento de un dictador. Y como estaban en Alemania, ustedes ya se imaginarán de quién, ¿sí? Hitler obviamente todavía no llegaba al poder, pero era un candidato a la presidencia. Y él se enteró de que ellos mencionaban las características o los rasgos de un dictador, y él se identificó con ello, y obviamente que no le gustó. No fue satisfactorio para él. Entonces, una vez que él llega al poder, una de las acciones que él realizó fue seguirlos, perseguirlos para matarlos. Y ahí es cuando esta escuela se desintegró, ¿sí? Cada uno buscó cómo salvarse de la persecución nazi. Y ellos, algunos se vinieron a Nueva York, otros se fueron a Francia, Inglaterra, se repartieron, se dispersaron en Europa, ¿de acuerdo? Y es donde cada uno obviamente hizo sus estudios, ¿sí? Sus estudios analizan el comportamiento, por ejemplo, del consumismo en Estados Unidos. Creo que fue más Horkheimer. Bueno, eso es solamente para complementar. Existe ahí la anécdota de que los nazis fueron al Instituto de Investigación Social, es decir, a la Universidad de Frankfurt, Alemania, y la biblioteca principal, que tenía libros muy importantes, bueno, esos y otros los quemaron, ¿no? Arrasaron con toda la biblioteca, ¿sí? Por una acción dictatorial de Hitler. Bueno, pues jóvenes, con esto yo termino mi ponencia. Espero que lo hayan comprendido, ¿sí? Y recordar, entonces, hay que realizar análisis de un problema social desde la perspectiva de las tres corrientes. En la primera hoja yo les di ahí la fecha en que lo tienen que subir, y ya nomás quedaría pendiente el cuestionario. Yo les diré cuándo, ¿de acuerdo? Ese cuestionario va a tener el valor de 1.5, así como lo indico ahí, ¿sí? Muchas gracias, jóvenes, por su atención, y si no le entienden la primera, pues vuélvanlo a ver, ¿de acuerdo? ¿Sí? Hasta luego. Cuídense.